Hoy invité a una de las personas más extraordinarias del equipo de Atypical, nuestra adorada jefa del área médica, Lori Ann Jiménez. Hola Lori, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, gracias. Bien. Se declara el fin de la emergencia sanitaria, sí, más no de COVID-19. La enfermedad COVID-19, y es importante que nuestro auditorio entienda esto, la enfermedad de COVID-19 sigue aquí. Este oficio va dirigido para nuestros escuchas a todos los secretarios de salud de las entidades federativas, o sea, a todos los secretarios de salud del país, a todos los coordinadores de las brigadas especiales de vacunación y a los directores de los servicios de salud a nivel nacional. Lo que está instruyendo aquí es que las vacunas de Pfizer sean diluidas equivocadamente. Es decir, así dice. Lo que esta carta está instruyendo a todos los secretarios de salud a nivel nacional es que se diluyan equivocadamente las vacunas de Pfizer. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy invité a una de las personas más extraordinarias del equipo de Atypical, nuestra adorada jefa del área médica, Lori Ann Jiménez. Hola Lori, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, gracias. Bien. Y la invité porque yo no sé, y ustedes tampoco saben, cómo está nuestro rollo con el COVID. Si ya es pandemia, no es pandemia, si el COVID ya no hay bronca, los etcéteras, etcéteras, etcéteras. Entonces, nadie mejor que Lori Ann que nos dé desde un resumen, cómo empezó, cómo acabó y dónde vamos aquí hoy para el futuro, y nos abras los ojos porque no tenemos idea de nada. ¿Ok? Entonces, bienvenida, Lori Ann. Muchas gracias. Y qué bueno que te tengo presencial, también me da mucho gusto, muchas gracias. Y a ver, yo iniciaría con la conversación final. López-Gatell dijo que ya se acabó la pandemia, que ya no hay bronca y arriba México. Sí, bueno, se hizo la declaratoria del fin de la pandemia, no del fin de, es decir, del fin de la emergencia sanitaria. Se hizo la declaratoria del fin de la emergencia sanitaria, sí, la hizo primero la Organización Mundial de la Salud, pocos días después la hizo el doctor López-Gatell en una de las conferencias mañaneras, y lo que se hace es declarar el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Sí. ¿Cubrebocas? ¿Sí eso es lo que se refiere? Bueno, nuestro gobierno nunca indicó el cubrebocas, nunca creyó en el cubrebocas, claro. Así que no. Okay. Nunca dio ninguna indicación de prevención realmente sustancial a la población, ¿no? Entonces, pues esas medidas se levantaron hace mucho, mucho tiempo en este país, ¿no? Pero bueno, se declara el fin de la emergencia sanitaria, sí, más no de COVID-19. La enfermedad COVID-19, y es importante que nuestro auditorio entienda esto, la enfermedad de COVID-19 sigue aquí, sigue causándonos problemas, sigue siendo una enfermedad potencialmente letal y es una enfermedad que llegó para quedarse. Ahora ya es una enfermedad, vamos a decir, embebida entre la población, como son el resto de las enfermedades infecciosas transmisibles, ¿no? Pero ya no representa esta emergencia sanitaria que representó. A mí me dio por primera vez después de mi segunda vacuna. Estuve en la casa encerrado, no sé si 8 o 10 días a más tardar. Gary, mi hijo, tuvo, Cintia, bueno, todo el mundo tuvimos casi la segunda, después de la segunda. Uh-huh. Cuando dices esto, ¿ya puedo ir a la farmacia para buscar mi segunda o mi tercera y ya no hay bronca? Muy buena pregunta. Sí, podría suceder esto porque al levantar la emergencia sanitaria se supone que ahora los siguientes pasos tendrían que ser liberar los medicamentos como antivirales como Paxlovid, claro, como Remdesivir, liberar las vacunas, desde luego, para que puedan ser administradas a voluntad en el sector privado, en los hospitales, por los médicos particulares, que se puedan importar diferentes marcas de vacunas, etcétera, porque se levanta la emergencia sanitaria, ¿no? Desgraciadamente en nuestro país esto no va a suceder así. ¿Por qué?
Bueno, cuando López-Gatell, enseguida de que hace en la mañanera la declaratoria del fin de la emergencia sanitaria, en el Diario Oficial se publica un decreto en donde se decreta el fin de la emergencia sanitaria. Ese decreto que está publicado en el Diario Oficial, entre otras cosas, pone unos párrafos muy preocupantes en donde se asegura de que el manejo de todos los medicamentos y vacunas contra COVID-19 en este país continúen estando centralizados únicamente a través del gobierno federal. ¿Pero por qué si son una bola de inútiles? Por su culpa se murieron más de 700, 800, ¿cuántos? Cerca de 800,000. La última cifra, según INEGI, es de 793,000 defunciones hasta septiembre de 2022. Hasta septiembre de 2022. Falta ver cómo están las cifras hasta el día de hoy. ¿Sabes cuánta gente se murió en la Revolución Mexicana, que fue una guerra civil? Cerca de 1,000,000. 1,000,000. Cerca de 1,000,000. Con balazos y madrazos. Así es. Aquí sin balazos ni madrazos somos el tercer o cuarto país. ¿Qué número somos de más muertes? Estamos, en términos de muertes absolutas en cifras oficiales, somos el quinto país. Si tomamos en cuenta el exceso de mortalidad y lo ponemos, vamos a decir, sobre el denominador poblacional, o sea, per cápita, ¿no? O sea, por denominador poblacional, estamos hablando, excluyendo algunos países de Europa del Este, como Rusia, Rumanía, Bosnia-Herzegovina, qué sé yo, excluyendo esa región del este de Europa, a nivel mundial, el país con más exceso de mortalidad es Perú y el segundo es México. El segundo es México. Y curiosamente, aquí un detalle, el tercero es Cuba. Ese país que se supone que vacunó muy bien y que tiene unas vacunas maravillosas y no sé qué, es el tercer país con mayor exceso de mortalidad a nivel mundial. Insisto, si excluimos a ese grupo de países. ¿Por qué los excluirías ese grupo? No, los excluyo de la discusión porque tienen una serie de problemas ahí de las estadísticas, los números y todo lo demás están ahorita en medio de una guerra. O sea, hay como otros factores que están afectando ahorita esa región. Pero, y es muy particular de esa región. El resto del mundo, nada más quitando ese grupito, sí hay que decir que ellos tienen más exceso de mortalidad que el resto del mundo, sí, durante la pandemia, pero habría que ver qué tanto es por los conflictos armados y qué tanto es sí pandemia y qué tanto es que no se han hecho los conteos o las estadísticas adecuadas ahorita en esa región del mundo, ¿no? Ok. Pero contestando tu pregunta, o sea, redondeando la pregunta que me hiciste, en México no podemos tener la esperanza. En Estados Unidos ya van en segunda generación de vacunas, ahora posiblemente ya vamos a hablar de una tercera generación de vacunas. Las personas tienen la libertad de ir y decidir cuál es la oferta de vacunas. México, yo quiero ponerme esta. En México así existía, digo, con el PAN y con el PRI, digo, hablando políticamente, nunca hubo estas broncas, nunca. Y con estos bestias quieren, no sé, monopolizar la salud y no se puede eso. No, desde luego, uno de los errores principales que ha hecho este gobierno es centralizar la salud, o sea, centralizar todos los servicios de salud. Y esto pues está repercutiendo en todas, es decir, en todos los ámbitos relacionados con la salud de nuestro país. Lo que dices de la vacunación, es que una de las vergüenzas más grandes, yo pienso, que tenemos ahorita como nación es que si en algo fuimos ejemplo, incluso cuando tuvimos gobiernos muy malos, cuando tuvimos gobiernos mediocrones, cuando tuvimos gobiernos no tan malos y qué sé yo, pero había un rubro en el que siempre fuimos estelares y eso era la vacunación. Sí. De hecho, sí. Aquí llegamos a tener una cobertura de vacunación infantil por arriba del 87%. Éramos ahora sí que un ejemplo para otros países de cómo hacer una campaña de vacunación universal, gratuita, muy bien llevada, pero la clave de esta campaña era precisamente la descentralización. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vacunar en el centro de Guadalajara que vacunar en una zona aislada en Chiapas. No es lo mismo vacunar en un pueblito en el estado de Oaxaca que vacunar en Monterrey, ¿sí? Y lo que tenía nuestra vacunación de particular es que en cada región había distribución. Y ahí, como tenían la libertad de hacerla, en cada sitio se acoplaban a las necesidades
muy particulares de su gente, de su sitio, de su hábitat. Y haciéndolo de esta manera, pues hay lugares en donde pues, se tenía que echar una mochilita con una hielera y correr por la selva, ir a vacunar, pero así se vacunaba. Ahora, todo centralizado, pues bueno, ahora somos una vergüenza. Se dice que solamente 3 de cada 10 niños tienen los esquemas completos de vacunación actualmente, ¿sí? No te creo. En nuestro país. Tenemos escasez de vacunas tan básicas como de tuberculosis, tenemos escasez de vacunas de sarampión, para paperas, el papiloma, las vacunas se había empezado una campaña de vacunación contra papiloma humano en adolescentes, todo esto se ha perdido. Todo esto se ha perdido con la actual administración. Y con COVID-19 ahora, el problema es que dejamos una campaña de vacunación trunca contra COVID-19. Cuando la última vez que México reportó cifras de cobertura fue en noviembre de 2022. Es decir, ya nuestro país... ¿Y el año pasado? Sí, el año pasado, 2022, en noviembre de... ¿Y enero a hoy? El gobierno ya no reporta cifras de cobertura de vacunación. Ya no se reporta internacionalmente cifras de cobertura de vacunación en México. ¿Por qué razón? Pues porque no se cubre todas. Porque es pésimo. Las cifras que tienen para reportar son pésimas. Cuando en noviembre dejaron de reportar, México tenía una cobertura tan pobre que solamente el 64% de la población mexicana se consideraba totalmente vacunada. Contra el 87%. De los niños vacunados, 100% con el PRI o el PAN. Bueno, sí, esa es vacunación infantil. Aquí estamos hablando de vacunación contra COVID-19. Vacunación contra COVID-19, ¿no? Solo el 64% de la población, lo cual es una cobertura realmente muy pobre. Nos deja hasta abajo la lista de todos los países latinoamericanos, prácticamente, ¿no? Y ahora con la cosa de que con este decreto lo que se hace es impedirle, aún levantando la emergencia sanitaria, a la población mexicana la posibilidad de un día con toda libertad de decir, ok, ¿cuál es la vacuna que se está ofreciendo aquí? Aquí hay Moderna, aquí hay Pfizer, aquí hay esto, a ver, quiero esa, me toca mi refuerzo. Deberíamos poderlo hacer. Y estando enfermos deberíamos poder ir a cualquier farmacia y comprar Paxlovid, por ejemplo, ¿no? Con receta médica y lo que quieran, pero deberíamos tener esa libertad. No, las vacunas y medicamentos contra COVID-19 en este país, incluso levantada la emergencia sanitaria, se aseguró el gobierno federal de que siguieran centralizados a través de ellos. Qué basuras. A ver, voy a cambiar la conversación porque llegaste muy enojada. Entonces, que te llegó una carta, no sé qué madres, y te hizo enojar mucho. Y luego me dijiste algo de la vacuna cubana, no sé qué, que no te entendí bien, pero que también estás enojada. Vamos a tus enojos. O sea, te llegó una carta, me dijiste. Bueno, llegó a mis manos un oficio. Es un oficio girado de el director del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia. ¿Okay? Esto es un oficio del 10 de mayo de 2021 que fue girado por este doctor, repito, director del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia, el doctor José Luis Díaz Ortega. Okay. Este oficio trae copiados, ni más ni menos, que al doctor Jorge Alcocer Valera, secretario de Salud de México, del país, ¿no? El doctor Hugo López-Gatell, a Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, al doctor Ruy López Ridaura, y a es decir, trae copiada a toda la cúpula alta de funcionarios de salud de este país a nivel federal. Así de fácil, ¿ok? O sea, todo el mundo lo que vas a leer, todo el mundo está enterado y obviamente aprobado, supongo. Ajá. Sí. Lo que nos enteramos es esto. Y quizá valdría la pena darle un poco de contexto a los que escuchan sobre esto. Porfa. El contexto es esto. Muchos de ustedes recordarán que en el mes de junio de 2021 hubo un escándalo muy grande en la Ciudad de México porque algunas personas que pasaban en los módulos de vacunación a vacunarse con la vacuna de Pfizer, sabemos que la vacuna de Pfizer puede administrarse en un vial, alcanza o trae suficiente para vacunar a 6 personas, ¿ok? Entonces,
Muy bien, entonces en los centros de vacunación se pasaban a grupos de 6 personas a vacunar para que les correspondiera su propio vial. Muy bien. De repente en algunos centros de vacunación de la Ciudad de México se empezaron a detectar que, oiga, a ver, dicen que alcanza para 6 personas. En mi centro de vacunación, en lugar de pasar a 6 en grupos de 6, nos estaban pasando en grupos de 7 o de 8, ¿no? Y esto empezó a causar revuelo. Pausa. En la misma ampolleta, ¿qué es vial? Un vial es una ampolleta. Ah, ok. Es una ampolleta con múltiples dosis. Ok. O sea, decían que la ampolleta era para 6 y de repente se dieron cuenta que es para 8. No, la ampolleta siempre va a ser para 6, porque el fabricante Pfizer dice que en su vial las dosis alcanzan, el número de dosis que pueden extraer de un vial son 6. Ok. 6 y no más. Ok. 6. Ok. Entonces, así iba la cosa, y en la Ciudad de México empezó a haber un pequeño escándalo en redes sociales y en algunos medios de comunicación, porque algunas personas que fueron a vacunarse notaron que en su centro de vacunación, en lugar de que pasaran en un grupo de 6 personas, de una misma ampolleta extrajeron suficiente vacuna para vacunar a 7 o a 8. Y entonces la gente, con justa razón, empezó a alzar la voz de, a ver, ¿qué fue lo que pasó? O están diluyendo de más las vacunas, o nos están poniendo menos dosis para estirar, me explicó, las vacunas, y ponerle a la gente más, que un vial alcance para vacunar a más gente de la que debe, ¿no? Claro, esto es en detrimento del vacunado, porque obvio le meten menos dosis, ya sea por menos volumen o porque diluyeron de más la vacuna. Bien, entonces lo que sucedió es que esto sí llegó a oídos de Claudia Sheinbaum y del equipo que manejaba la parte de la vacunación en la Ciudad de México, y la declaración que salieron a hacer es, a ver, espérenme, sí vimos que esto ocurrió en unos pocos centros de vacunación, que afectó a muy poca gente. Esto no fue intencional, no es un problema sistémico, esto es un error humano que ocurrió en solo unos pocos centros de vacunación. Pausa, que no es cierto, está mintiendo Titina, por una sola razón, porque si te dicen, saca tanto por vacuna, ya son 6, ¿o no? Son 6, o sea, la dosis es 0.3 mililitros y de un vial solo se pueden extraer. ¿Cómo llegarían a 8? Sí. ¿Cómo? Exacto. La única manera de llegar a 8 de un mismo vial es diluyéndola de más. O sea, la vacuna, el vial, tiene que ser diluido. Las instrucciones de Pfizer es con 1.8 mililitros, ¿sí? De cloruro de sodio. Sí. Ok. Entonces se pone una solución de cloruro de sodio, 1.8 mililitros, se disuelve, y de ahí se toman 6 dosis, cada uno de 0.3 mililitros. Ya. Ok. Entonces, si ese mismo, y no alcanza para más, porque no alcanza, o sea, la séptima dosis queda incompleta. Sí. Ok. Pero si ese mismo vial alcanzó para 7 o para 8, es porque hay una de 2 sopas. O le metieron más diluyente para generar más volumen, o en lugar de inyectar 0.3 mililitros, están inyectando menos volumen para que alcance para más. ¿Qué le pasaría al enfermo en esos 2 casos? Bueno, ¿con más agua o con menos? Que no está recibiendo la concentración adecuada de la vacuna. Okay. Entonces, las vacunas, para tener efecto, y así es como se probaron en los ensayos clínicos, requieren una dosis y una concentración determinada para elicitar o para levantar una respuesta inmune satisfactoria. Si ahora yo te pongo la mitad de la dosis, no tengo ninguna garantía de que la respuesta inmunológica que tú puedas generar sea adecuada para protegerte contra la enfermedad para la que te estoy vacunando. Te entiendo. Entonces, bueno, en lo que terminó ese escándalo en junio de 2021, de repente ya se silenció y la gente no le dio seguimiento, principalmente porque sí salió Claudia Sheinbaum o su equipo, o ambos, a decir, a ver, bueno, sí detectamos que hubo un problema, el problema fue un error humano, esto ocurrió en muy poquitos centros de vacunación y los afectados son mínimos y esto no va a volver a suceder. Las vacunas se van a diluir como debe ser y todo va a salir muy bien. Ok, y entonces se dejó de hablar de esto. Ahora, hace unos días llegó a mis manos este oficio. Es
un oficio, ¿no? O sea, valga la redundancia, oficial, de una instancia oficial que se llama la dirección es el Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia. De ahí que esto se refiere a la vacunación de menores de edad. Como la vacuna de Pfizer en este momento solamente está disponible para el grupo de 12 años y más, entonces podemos asumir que esto es para niños de 12 a 17 años, vamos a decir. Uh-huh. En pocas palabras, para hacer el cuento corto, aquello que dijeron esa declaratoria de que no era un problema sistémico, que esto había sido un error humano, que ya se acabó y que nunca iba a volver a pasar, ahora surge a la luz por un buen samaritano, quien en su momento tuvo acceso a este oficio y me lo hizo llegar. Este oficio va dirigido para nuestros escuchas a todos los secretarios de salud de las entidades federativas, o sea, a todos los secretarios de salud del país, a todos los coordinadores de las brigadas especiales de vacunación y a los directores de los servicios de salud a nivel nacional. La intención de esto es, y cito, en el interés de identificar formas de optimizar las dosis de las vacunas contenidas por vial de Pfizer, bla, 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 proceden a dar una serie de indicaciones, o sea, como el uso de jeringas de bajo volumen muerto, agujas de cierto calibre, todo esto muy bien. Pero dan una indicación y esta indicación, insisto, se está dando a todos los secretarios de salud a nivel nacional, ¿ok? Y a los encargados de las brigadas, y aquí vienen copiados todos los directivos o la alta cúpula en salud, funcionarios de salud del país. Lo que está instruyendo aquí es que las vacunas de Pfizer sean diluidas equivocadamente. Es decir... ¿Así dice? No, lo que dice textualmente, para cargar, hay que cargar, cada vial tendrá que ser diluido con 1.9 mililitros de solución salido. En lugar de 1.6. En lugar de 1.8, que es lo que marca Pfizer. Pfizer y todas las instancias regulatorias internacionales indican que la vacuna de Pfizer debe ser diluida con 1.8 mililitros de solución de cloruro de sodio 0.9%. Ok, esto permite extraer 6 dosis de la vacuna y quedaría un pequeñísimo volumen sobrante cuando se utilizan jeringas de bajo volumen muerto. No suficiente para extraer la séptima. Ahora, si se agrega los 100 microlitros adicionales, o sea, si en lugar de 1.8 se diluye con 1.9, entonces se logra sacar una dosis extra del vial. Entonces, lo que esta carta está instruyendo a todos los secretarios de salud a nivel nacional es que se diluyan equivocadamente las vacunas de Pfizer, que se diluya con una dosis, que se agregue más diluyente a la vacuna para que en lugar de que los viales tengan 6 dosis, se pueda extraer una séptima dosis de los viales. Te pregunto por ignorancia. ¿Es muy grave? Muy grave. Muy grave. Porque lo que me dices, 1 mililitro, no sé qué, se te hace nada, como una gota, ¿no? O sea, me imagino. Sí, bueno, sí, son volúmenes minúsculos, sí, pero esos volúmenes minúsculos implican concentraciones significativas del fármaco, o sea, de la vacuna que se está aplicando. Entonces, sí es muy grave, particularmente pensando que aquí estamos hablando en una época, estamos hablando de principios de mayo del 2021. Todos sitúense en ese momento. En ese momento la vacunación fue lo peor. Veníamos saliendo de la segunda ola, donde murieron casi 200,000 personas nada más en la segunda ola, si vemos cifras de exceso de mortalidad, ¿no? Los hospitales habían estado saturados, la gente estaba muriendo en las puertas de los hospitales, no había tanques de oxígeno para administrar oxígeno domiciliar a las familias en casa para poder tratar enfermos en casa. Es decir, veníamos saliendo de lo peor y de repente una luz al final del túnel que vienen las vacunas. ¡Wow! Entonces, esto horrendo que acabamos de pasar, ahora vamos a tener vacunas para que nunca nos vuelva a pasar. Y mientras tanto, el gobierno estaba ideando formas para que estas vacunas diluidas sirvieran para poder decir que vacunó a más ciudadanos
con menos dinero, ¿no? O sea, con un mismo gasto puede ahora vacunar a muchos más. Entonces, claro, esto en detrimento y pensando que esto está dirigido, pues asumo, ¿no? Porque es el director del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia, específicamente en referente a la vacunación para menores de edad. Pero entonces, en un momento en donde no sabemos las repercusiones de sobrediluir las vacunas, de cuál será la repercusión de que estos menores de edad hayan recibido una dosis menor que la que requerían, ¿no? El gobierno de México optó por esta vía para optimizar costos, ¿no? ¿Puedo hacer un ejemplo? Lo pudo haber firmado Al Capone y la copia a sus cómplices, porque son cómplices cuando no contestan, oye, no seas pendejo ni se te ocurra, ¿no? Si se callan la boca. No, claro que sí, claro. Y además, o sea, este oficio se gira en mayo, en junio se detecta que esto estaba, de hecho, o sea, esto estaba de facto ocurriendo en la Ciudad de México. Las vacunas estaban sobrediluyendo, pero la excusa que hubo por parte de las autoridades fue un error humano, esto ya no va a pasar, ¿no? Cuando lo que nos estamos dando cuenta por este oficio que sí sabían y que es que esta es una instrucción directa. Claro. Se hizo no solo en Ciudad de México, no solo en unos pocos centros de vacunación. Este oficio lo que nos dice es que claro que era un problema sistémico porque las instrucciones estaban siendo dadas a nivel nacional para que esto se llevara a cabo. Wow. Yo puedo ir a demandar, a poner una denuncia, sí, ¿no? Por traición a la patria o asesinatos múltiples. Porque de los 800,000 muertos no tienes idea qué porcentaje son de los que a lo mejor les pegó la no tan diluida. No tenemos idea porque el gobierno se reservó todas las bases de datos de vacunación por los próximos 5 años, como ha hecho con todo, con la excusa de que por seguridad nacional. Entonces, la gente que en nuestro país ha muerto por COVID, no sabemos, o sea, no hay esas bases de datos, nada más que no son de acceso público, ¿ok? No sabemos si esas personas ya habían tenido COVID antes o era su primera infección, o ya se habían vacunado o no se habían vacunado, o si se habían vacunado, cuántas dosis tenían, o de qué vacunas eran las que recibieron. Entonces, pues tal vez se podría hacer una asociación, ¿no? De la gente que murió por COVID habiendo tenido Pfizer en este país, ¿no? Y viendo si puede haber una asociación ahí, pero en este momento son análisis que no se pueden realizar porque el gobierno tiene reservados todos los datos de vacunación. A ver, familia típica, ¿se están dando cuenta la basura que es el gobierno de la Ciudad de México? ¿Se están dando cuenta la basura que es el gobierno de la 4T? ¿Se están dando cuenta la basura que es López-Gatell, el secretario? ¿Cómo se llama el de secretario de Salud? Jorge Alcocer. Ese Alcocer. ¿Se dan cuenta la basura que son todos los de Morena? Y hablo en serio. O sea, engañaron a sus familias y si se les murió un joven de COVID, hay un porcentaje vacunado, hay un porcentaje altísimo de que fue culpa porque no le dieron la medicina correcta. Ellos para ahorrarse una vacuna y a lo mejor ahorrarse una lanota que se la van a llevar a no sé dónde. Qué fuerte lo que estás diciendo. Esto yo se lo voy a pasar, lo voy a poner en las redes y se lo voy a pasar a Xóchitl Gálvez, uno de los compañeros de Atypical. Tienen que hacer algo, demandar algo legalmente. No puede ser. A ver, lo que hizo Morena con el sector salud, de quitarle dosis a todos los jóvenes para las vacunas del COVID-19, es no tener madre. Es burlarse de todos los gobernados, burlarse de ustedes y burlarse de los jóvenes fallecidos por el error, no por la mala voluntad que hubo para ahorrarse un poco. Ese es el resumen mío.
¿Me falta algo? A mí, no. Bueno, a mí me parece algo completamente atroz. Que en medio de una catástrofe tan grande que ha cobrado tantas vidas, en lugar de estar viendo porque la población esté mejor, la pase menos grave, se muera menos gente, lo que se esté, y esto es evidente con esto, que procurando qué tanto podemos cortar esquinas, qué tanto podemos ahorrar tantito, qué tanto... Es decir, no se está viendo porque se hiciera la vacunación más amplia y de mejor calidad a la población, sino por salir del paso de la forma más expedita y económica. Y esto no necesariamente a favor de la vida de la gente. En un país que ha perdido cerca de 800,000 personas por esta crisis, ¿no? Yo creo que uno pensaría que el gobierno no se daría este tipo de lujos, si se puede llamar de esa manera, ¿no? De actuar de esta manera que me parece que no puede ser catalogada de otra forma más que criminal. Ok, tu segundo enojo. ¿Me dejas esto? Sí, desde luego, se queda el oficio y todo esto. Así que bueno, el misterio de la dilución de las vacunas parece que finalmente comienza a salir a la luz el tema, que sí era muy, muy intencional, incluso dirigido y demás. Es atroz, realmente, así. Pues mi segundo enojo, Carlos, era por algo que ya comentamos, el asunto de que el gobierno aseguró en el decreto del fin de la emergencia sanitaria el aseguramiento de que todos los medicamentos y vacunas por COVID-19 se siguieran manejando de forma centralizada. Pero me hablaste, no sé, de una cubana o una que se llama Moctezuma, no sé cómo se llama, que nunca llegó, algo así, que también. La vacuna patria. Vamos con la vacuna patria. No. Esa es una vacuna realmente estadounidense, pero que el gobierno de México y sobre todo la doctora Álvarez Bulla, la directora de CONACYT, ha cacareado mucho como un desarrollo mexicano, ¿no? Que no es cierto. No es cierto. O sea, el desarrollo es un desarrollo estadounidense, se sabe muy bien. El hospital de Mount Sinai, o sea, Monte Sinaí, en Nueva York, ahí es el grupo de investigación, un grupo de investigación de ahí es quien desarrolla la tecnología de la vacuna patria y nosotros la importamos. No solo nosotros, hay otros países también en Latinoamérica que la importan. ¿Por qué miente? ¿Por qué dicen que desarrollan cuando no es cierto? Porque creen que les beneficia, porque finalmente no es tanto que las cosas sean ciertas o es simplemente que se crea que son así. ¿Sí? Entonces, por eso siempre los lenguajes son muy demagógicos, muy de atole con el dedo, muy de así, ¿no? Entonces decir, ahora tenemos, y no solo así, ¿no? O sea, la cacarea como un desarrollo mexicano, 100% mexicano, que hace mucho más, con mucho menos. ¿La directora de CONACYT? Álvarez Bulla se apellida, la doctora Álvarez Bulla. Es una mentirosa asquerosa, igual que todos los de Morena. No es cierto, se desarrolló en Estados Unidos y se llama Patria. Le pusieron la vacuna patria. Ok. Entonces, a saber, en México... ¿Cuál era el objetivo de esa vacuna? El objetivo es que México tuviera su propia vacuna para no tener que comprar vacunas a nadie más. A Pfizer. ¿Ok? Entonces, para no comprarle a Astra, para no comprarle a Moderna, a Pfizer ni a nadie. ¿Y por qué no? Entonces, hagamos nuestra propia vacuna aquí. Eso puede ser una buena idea, sí, claro, ¿no? Ojalá eso hubiera podido suceder. Nada más que se tenía proyectada la vacuna patria para salir en diciembre del 2021. Ah, ok. O sea, que a mediados de 2021 Álvarez Bulla se paró ahí en una conferencia de prensa a decir, ahora sí, vamos a ser independientes en la tecnológicamente para vacunas y vamos a tener esta grandiosa vacuna patria, que es un desarrollo netamente mexicano, no neoliberal, de la ciencia nueva, no neoliberal. Todas estas burradas que se suelen decir así, ¿no? O sea, como tan fácilmente, pero bueno. Y va a estar lista para aplicación en diciembre del 2021. Ok, entonces uno piensa, bueno, si esa vacuna hubiera llegado en diciembre del 2021, quizá hubiera hecho algún tipo de diferencia. Quizá
hubiera salvado algunas vidas. Y no hubieran reducido, no hubiera sido necesaria ponerle agua. Y tal vez no hubiera sido necesario rebajar las vacunas de Pfizer, ¿no? Para que alcanzaran para más. Exacto. De cualquier manera, el gobierno de México dejó de comprar vacunas. En este país ya no hay Pfizer, no hay Moderna, no hay Astra, ya no hay nada. Hay una vacuna que se llama Abdala, que es cubana y es la única vacuna que hay. Que Abdala, si se la aplicaron a los cubanos, sirve muchísimo porque se murió, eso es el tercer lugar de más muertos y es una isla Cuba chiquita. es el país, el tercer país con más exceso de mortalidad en el planeta. Con menos población. Y con más exceso de mortalidad en el planeta, e insisto, excluyendo algún grupo de países en el este de Europa, que son los demás. Los países con más exceso de mortalidad son Perú, después México y después Cuba. Así que, bueno, ahora... Con la famosa vacuna Abdala. Con la vacuna Abdala, ¿no? La cual ahora compramos aquí y demás. Bueno, a ver, entonces, se dejaron de comprar vacunas con la excusa de que íbamos a tener patria. Sí. Y entonces se dijeron muchas mentiras, que yo creo que sí vale mucho la pena de veras puntualizar. Sí, puntualízalo. Se dijo, uno, que era un desarrollo mexicano, ya pasamos por esa, no es un desarrollo mexicano, es un desarrollo estadounidense que nosotros importamos y aquí se han hecho los ensayos clínicos, sí, pero no se desarrolló aquí la tecnología. Una primera mentira. Segunda mentira, esta vacuna va a resolver el problema general porque es una vacuna universal, queriendo decir, se puede aplicar a menores de edad y adultos, no solo eso, se puede aplicar para dosis iniciales, o sea, como para esquema inicial de vacunación y también como refuerzo. Qué maravilla de vacuna. Una súper maravilla de vacuna, ¿no? Ahora, ahí van dos aseveraciones que son también falsas. Uno, los ensayos clínicos que se hicieron para la vacuna Patria solamente consideran personas de 18 años y más, queriendo decir que esto deja todavía desamparados a todos los menores de edad, incluidos los menores de edad de 6 meses a 4 años, que en este país, hasta el día de hoy, que es no sé qué, finales de mayo de 2023, la población entre 6 meses y 4 años de edad en México nunca ha sido vacunada contra COVID-19, ¿no? Entonces, Patria no resuelve ese problema. No resuelve ese problema. ¿Por qué? Porque Alcocer dijo que no vacuna a sus nietos porque no es necesario. ¿Es por eso? No, porque los ensayos clínicos no pudieron incluir menores de edad y entonces solamente han incluido personas de 18 años y más. Entonces van 3 mentiras, ¿no? O sea, la de que es mexicana, la de que puede ser para toda la población, no, solamente para adultos. La tercera, que es la que ahorita menciona, que podía ser para dosis iniciales y para refuerzo. Mentira otra vez. No se hizo el estudio clínico de fase 3. En lugar de fase 3 se hizo un 2R, que es una cosa así, que le permite a la vacuna solo llegar a tener autorización como refuerzo. Queriendo decir que si solo el 64% de la población de México tiene un esquema completo de vacunación, pues toda esa gente, que es casi el 40% de la población, con Patria no resuelve su problema, porque solo se puede aplicar en su momento como refuerzo. Van 3 mentiras. Otra mentira, en aquel entonces dijo Álvarez Bulla, esta vacuna la vamos a poder aplicar por vía intranasal, lo cual sería espléndido. Intranasal sería espléndido no solo por la facilidad de la vía de administración, sino porque ahorita a lo que todo el mundo le está tirando es encontrar una vacuna intranasal, porque las vacunas de COVID-19 actuales protegen contra la enfermedad severa y la muerte, pero no protegen contra la infección. Claro. Pero si pudiéramos tener vacunas intranasales que generaran inmunidad de mucosas, entonces estas, adicionalmente, adicional a la inmunidad sistémica que generar inmunidad de mucosas, entonces ahora tendríamos vacunas que no solo protegen contra enfermedad severa y muerte, sino que protegen también contra la transmisión. Entonces, cuando ella dijo, mi vacuna no neoliberal, mexicanísima, para toda la población, para refuerzos y primeras dosis, también intranasal, bueno, dijimos, esto es casi un milagro, ¿verdad? Sí. Es mejor que el agua bendita. Sí. Nadie en el mundo tiene la nasal más que nosotros. Nada más así. Nuestra vacuna mexicana. Pues resulta que los ensayos clínicos solo la han probado intramuscular. Ajá. Entonces, ahora se para la doctora Álvarez Bulla a decir, bravo, esto lo hizo hace 3-4 semanas, bravo, así, ahora sí, misión cumplida,
para septiembre a diciembre de este año, 2023, ya está patria, ya está lista, ya vamos a tener patria, ¿ok? Y dice, hicimos más con menos. Y entonces, yo nomás pregunto así, en la misma diapositiva, pone una diapositiva donde dice que se han gastado 973 millones de pesos en probar la vacuna patria en este país. Y dice que se hizo mucho más con menos. Porque claro que el desarrollo y todo de Pfizer costó casi 10 veces más que eso, ¿no? Más, mucho más. Con la pequeña diferencia de que Patria no ha sido administrada a un solo ser humano, no ha salvado una sola vida, y Pfizer ha salvado posiblemente centenas de miles de millones de vidas. Claro. ¿Sí? Entonces, casi 1,000 millones de pesos, pues me parece que no se ha hecho más con menos, ¿verdad? Y la vacuna finalmente va a terminar no solucionando los problemas que sí tenemos. Tenemos un problema de una población que no ha recibido un refuerzo desde hace demasiado tiempo, una población de menores de edad grande, no vacunados, que son los de 6 a 4 años, mal vacunados, los de 5 a 11, y el resto de la población que requiere refuerzos. Y todo está esperando a que la mentada vacuna patria llegue, pero mientras, pues hay que hacer un poco de memoria, Carlos, porque el virus no se ha ido. Y lo que siempre hemos tenido en este país, desde que empezó la pandemia, son 2 olas al año. Una en el verano y otra a finales de año. Y ya viene el verano. Y ya viene el verano. Y lo que necesitaríamos es tener vacunas disponibles, de calidad, en suficiencia, para administrarle a las poblaciones vulnerables antes de que la ola de verano llegue. Si no, pues vamos a continuar siendo un país en donde muere más gente de COVID. Y dejarla al público. Sin duda, dejarla al público o permitir que la iniciativa privada traiga vacunas, las que quiera, y entonces que la gente, yo entiendo que no toda la gente puede pagar las vacunas, pero ya una vez que están aquí, hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas cosas que se pueden hacer para hacérselas disponibles a la gente menos privilegiada. ¿No? Estoy de acuerdo. Entonces, ¿ahí vienen más o es en esencia lo que está pasando? En esencia, lo que está pasando es que estamos en un país en donde se truncó la campaña de vacunación contra COVID-19. Nos urge tener vacunas. Un detalle que creo que es importante que la gente entienda, la Organización Mundial de la Salud y las instancias regulatorias, tanto europeas como de Estados Unidos, hace apenas menos de una semana, exhortaron a que se desarrollen ahora ya, que nos dejemos de las vacunas de primera generación. Es decir, en Estados Unidos, las originales de Pfizer, de Moderna y todo, se les retiró la autorización, ya no están autorizadas. ¿Por? Porque son monovalentes y porque son de primera generación. Queriendo decir que solo cubren, dan protección para el virus que circulaba en el 2020. Como todos saben, el virus ha ido evolucionando muy rápido. Y hoy lo que tenemos son principalmente, el virus que circula son variantes de la variante, si me lo permiten, que se conoce como XBB. Entonces, y de ahí XBB está como expandiéndose en diferentes subvariantes. Entonces, ahora el exhorto es a que ya no, las bivalentes, que fueron las de segunda generación, traían desde luego el componente para el virus original y también para Omicron, las primeras variantes de Omicron. Sí. Exacto, para las primeras versiones de Omicron. Muy bien, y ha funcionado bien, ok. Ahorita en Estados Unidos solo se aplican bivalentes, solo bivalentes, el resto de las vacunas ya no tienen autorización. ¿Y está diciendo la tarada esta de...? Esta vacuna es monovalente y de primera generación. Que ya no viene al caso. Que ya no viene al caso, y menos viene al caso cuando hace un par de semanas la Organización Mundial de la Salud dice, ya dejémonos atrás las vacunas de primera y de segunda generación y urge que antes de fines de este año entremos en vacunas de tercera generación, que son vacunas monovalentes basadas solo en la variante XBB. Y esta señora estaba aplaudiéndose que hicimos más por menos hablando del desarrollo de primera generación. Correcto.
No es cierto. Sí, correcto. De una vacuna de monovalente de primera generación que solo sirve para adultos, que es intramuscular, que solo sirve como refuerzo, que no es un desarrollo mexicano y toda la sarta de otras mentiras, para la cual se ha gastado cerca de 1,000 millones de pesos y jamás ha sido administrada a un solo ser humano fuera de los ensayos clínicos. ¿Y los jóvenes qué onda? Con esa vacuna nada, tampoco. Nada, no pueden administrársela, no. Esta vendrá siendo, si es que sí sale, como dice ella, que vamos a tenerla disponible en septiembre a diciembre de este año, pues es una vacuna que es muy limitada en su aplicación, ¿no? Pero, Carlos, creo que lo más grave de todo esto es que por la promesa de esta vacuna, que no llegó a tiempo y que no tiene las características suficientes para resolver el problema actual, ¿sí?, se ha dejado de vacunar a la población de México con vacunas que sí son efectivas. Eso es lo más criminal. Por estar esperando esto, como no llegó en 2021, como dijo la doctora Álvarez Bulla, no les quedó otra más que, bueno, pues ahora ¿qué hacemos? Pues cómprenle vacunas a los cubanos. Y se compró la vacuna cubana, ¿no? Entonces ahora tenemos, que es primera generación también. Ahora, solo tenemos vacunas cubanas y ahora están colgados de un hilo esperando, por favor, que llegue Patria. ¿Pero qué estamos esperando? Una vacuna que ya está desactualizada, que es de un... Por eso, o sea, es lo que... Es impresionante, increíble que esto ocurra. Sí, pero mientras, el detalle es que mientras, la población padece, porque sí necesitamos vacunación contra COVID-19. Necesitamos vacunación contra COVID-19. Pero tercera generación. Sí, o por lo menos en este momento no hay todavía tercera generación, pero sí podríamos tener segunda, que son las vacunas bivalentes, y rápido antes de que llegue la ola de verano, pues empezar a vacunar a la gente vulnerable. Y que esta Patria que saldría en septiembre, dice esta señora, pues no sirve para nada porque es primera generación. A ver, entonces, nada más me falta, antes de que yo dé mi resumen, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento de aquí a diciembre, que viene verano y viene invierno? Sí, bueno, lo que necesitamos es esto. Como prevención. Necesitamos entender, sí estamos ya en una época, en un tiempo muy diferente en términos de COVID-19. En el 2020, a principios de la pandemia, bueno, infectarse de COVID era realmente la preocupación de que hubiera un porcentaje muy alto de gente enfermando de gravedad y muriendo, era real, ¿no? Actualmente sí estamos en un escenario distinto, pero lo que la gente creo que necesitan entender es que COVID-19 no es solamente una infección respiratoria, es una infección sistémica, multiorgánica, que sí causa problemas muy serios de salud, tanto inmediatos como a mediano y largo plazo, en poblaciones vulnerables. Entonces, ahora es que necesitamos aprender no a morirnos con el virus, ¿sí?, pero sí necesitamos aprender a vivir con el virus. Así como llevamos medidas de prevención, llevamos a cabo medidas de prevención, vamos a decir, contra VIH. Se llevan medidas de prevención contra VIH porque ese virus aquí anda. Pues ahora hay que llevar medidas de prevención contra COVID-19. ¿Y qué medidas? O sea, lo principal en este momento es entender, lo principal en general es entender, este es un virus que se transmite por el aire y entonces preferir espacios abiertos, como aquí en donde estamos, procurar ventilar todos los espacios cerrados. Esto se va a convertir en un tema a nivel internacional, ya se está convirtiendo. En el monitoreo de la calidad del aire en espacios interiores y todo esto, ya hay lugares en donde esto se está llevando al ámbito de la ley y la normatividad interna en los países, que se garantice cierta calidad de aire dentro de los espacios cerrados y demás. Creo que para allá vamos, y si algo aprendimos de esta pandemia, ojalá sea eso, que necesitamos respirar aire de mejor calidad en espacios cerrados. Entonces, quienes sí estén en contacto en sitios donde hay mucha gente, donde hay aglomeraciones, donde son espacios cerrados, particularmente sin ventilación, el uso del cubrebocas sigue siendo tan vigente como lo fue en cualquier otro momento.
Hay que usar cubrebocas cuando son situaciones de alto riesgo. El transporte público, en una sala de espera muy concurrida, donde hay otras personas, cuando viajamos en avión, en autobús, etcétera, ¿no? Entonces, el cubrebocas, ventilar bien los espacios cerrados, etcétera, y desde luego mantener los esquemas de vacunación actualizados y vigentes. No depende de eso, ya nos fregamos todos. Eso aquí en México ya nos fregamos todos, sí. Si no tienen la posibilidad de salir a buscar sus vacunas en tiempo y de la calidad adecuada fuera del país, pues ahí sí estamos en un problema, ¿no? Pero en realidad esa es la mancuerna, o sea, ver por la ventilación de espacios cerrados, ver por la vacunación. Lo que siempre dijo Lorian, lo que dijo Lorian, desde la primera vez que la conocimos, ventanas abiertas por el amor de Dios, ventanas abiertas por el amor de Dios. Sí. Cubrebocas en situaciones de peligro y la vacunación actualizada. Antes de despedirme, voy a dar mi resumen como lo entendí. A ver, número 1, la primera conclusión general, que no es muy difícil, Morena es una mierda, punto. Son una bola de mentirosos, son una bola de ineptos y, repito, casi asesinos. No tienen más, bueno, punto. Número 2, me queda clarísimo que en relación a la vacunación con los niños, que el PRI y el PAN cuando gobernaron tenían un 87% de efectividad, estos bestias tienen un 62%. O sea, no manchen. 3, para mí el PRI y el PAN sí saben gobernar. Para mí Morena no tiene idea. Y la conclusión es, hay un oficio en la cual están robándole a los vacunados parte de la eficiencia de la vacuna para ampliarla de 6 a 8. Entonces, eso se llama robo y eso se llama crimen sin castigo. Y bueno, pues lo que hemos dicho, desde López Obrador hasta el último del que recibió ese oficio, los doctores estos raros, son unas mierdas todos, bola de inhumanos. Primero los pobres, ustedes, los que son primero los pobres, son los primeros en estar más fregados y con más necesidad de salud. Que les sirva de ejemplo para que cuando vayan a votar el 4, que es la próxima semana, el siguiente domingo, no voten por una rata asquerosa como Delfina, porque les va a hacer lo mismo que sus bestias de doctores están haciendo. Ale del Moral sí sabe gobernar, tiene una historia clara, buena, limpia. No sean tontos y voten por alguien que les va a hacer un daño terrible. Si no van a votar, va a ser su culpa, de nadie más, de que una rata les gobierne. Se los digo para que se arrepientan durante 6 años. Lorian, te quiero. Gracias, Carlos, yo también a ti. ¿Cuándo va a ser un día que te entreviste que todo está bien y no me dices que hay ratas y todo? Uno de estos días, esperemos. No pierdo la esperanza de que uno de estos días podemos decir eso. Bueno, seguro de aquí a un año. No. Gracias. Querido público, muchas gracias. Gracias a todo mi staff. Fue lindo el programa. Muchas gracias.
Hola familia Atypical, ¿cómo están? Un saludo desde aquí, desde Madrid, España, la famosa Glorieta de las Cibeles, el Ayuntamiento de Madrid, que antes era la oficina de correos, y estamos aquí presentes por una sola razón. Estamos estrenando el primer programa de Orgullo de México. Ustedes saben cuántas empresas y cuántos empresarios hacen cada día más grande el nombre de México. Y no me importa si son empresas que llevan en México 20, 30 años y han generado muchos empleos, o empresas mexicanas, como es el caso de Mobility ADO, que compró hace 10 años una compañía de transportes públicos en toda España y que ahora es líder de participación de mercado en el transporte público. El objetivo de presentarles a ustedes cómo grandes compañías ponen en alto el nombre de México. Hoy tenemos el estreno con la empresa que ustedes conocen, mínimo si han subido una vez en su vida, que es Mobility ADO, que es de transporte público. Vamos a conocer a través de sus directivos aquí en España todo el estudio que han hecho para darle mejor servicio a todo el público consumidor. Me van a acompañar aquí en Madrid, me van a acompañar en Zaragoza y me van a acompañar a Granada, a donde Mobility ADO tiene también concesión del metro urbano. Así que gracias por estar con nosotros en este primer programa y ahora sí, acompáñenme. Valentín Alonso, director general de Mobility ADO en España. Qué gusto saludarte. Placer, me alegro muchísimo verte. Bienvenido. Bien, contento de estar aquí con ustedes en España. Qué bien. Valentín Alonso, director en España de Mobility ADO. Platícame varias cosas. ¿Qué hace ADO en España? Sería mi primera pregunta. ¿Y desde hace cuánto tiempo? Pues mira, se cumplen precisamente este año, cumplimos 10 años de Mobility ADO en España. Nosotros somos una compañía básicamente con operaciones en España de transporte urbano y de áreas conurbadas, y Mobility ADO decidió pues adquirir el negocio hace 10 años exactamente. No se creó de origen, de cero, compraron a la empresa. Exactamente. Nosotros habíamos crecido una compañía que nos habíamos centrado sobre todo en transporte urbano, con una visión muy de largo plazo de el mundo está yendo a fortalecer cada vez más las ciudades y las áreas conurbadas, ¿no? Y yo creo un poco lo que vio ADO en nosotros fue precisamente ese expertise, que ellos estaban más centrados en el interurbano, en el transporte foráneo, y con esto pues complementas y consigues una empresa con un conocimiento muy potente. Para que te hagas una idea, fíjate, estando solamente en 2 países, que somos México y España, somos una de las 10 mayores empresas de movilidad que hay en el mundo. De movilidad. Exacto. Wow. Con 2 países solo, ¿eh? Imagínate el potencial. Eso dice mucho. Otra cosa que me llama la atención, ¿por qué Mobility? O sea, es que en México ADO es ADO, ¿no? Dices, quieres ir un viaje de Veracruz Totalmente. a Pachuca, pues te vas en ADO, ya llegaste. ¿Por qué Mobility? ¿Qué significación le han querido dar? Pues mira, yo creo que esto, que yo creo que fue como hace 4 o 5 años, fue cuando hicimos una reflexión estratégica sobre nuestra misión. Nuestra misión es, oye, ¿para qué estás tú aquí, no? Entonces, ¿por qué la movilidad? Porque en el fondo la movilidad es un servicio básico que necesitan las personas para su día a día, ¿no? Para conseguir una mejor calidad de vida necesitas movilidad, ¿no? Sí. Yo creo que refleja mucho más nuestra misión, esa palabra de Mobility ADO. ¿Para qué está ADO? Para proporcionar una movilidad que mejore la calidad de vida de las personas. Nuestra misión es esa. La misión de ADO es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la movilidad. Pero a ver, mejorar la calidad de vida la puedes entender desde que te dan un refresco en el autobús, por ejemplo, a lo que quieras. ¿Qué tienen que ver ustedes si hay tráfico, pues mucha movilidad se fregaron?
A ver, déjame que te responda de otra forma. ¿Por qué la movilidad afecta o puede mejorar o puede entorpecer la calidad de vida de la gente? ¿Vale? Sí. Eso se nota mucho, sobre todo en el transporte urbano. En el transporte urbano, nosotros tenemos ciudades, como es Zaragoza, donde vamos a estar mañana, que el 40% de los ciudadanos se mueven con nosotros todos los días. ¿40% en Zaragoza? Todos los días. Wow. Todos los días. Y además suele ser un viajero que pues normalmente tomas el boleto de todo el mes, ¿no? Con lo cual todo el mes vas a la misma hora con nosotros. Luego, como digo yo, somos de las pocas empresas que tenemos la capacidad de fastidiarle la vida a la gente todos los días durante un mes o mejorársela, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo. La OCU, que es la Organización de Consumidores y Usuarios de España, hizo hace un par de años una encuesta en toda España, hizo un ranking de cuáles son las mejores ciudades para vivir. Es decir, las que tienen mejor calidad de vida, ¿no? Claro. Las dos primeras son Vigo y Zaragoza, que son dos ciudades donde operamos nosotros. Fíjate. Y en una de ellas, que es Zaragoza, hizo una mención especial, reflejada por los zaragozanos, diciendo que uno de los factores más importantes que les contribuía a tener una calidad de vida buena era la movilidad. Era que tienen una muy buena movilidad. ¿Qué significa tener una buena movilidad? Pues tener una movilidad fácil, accesible, previsible, confortable, ¿no? Tú imagínate lo que tiene que ser para un estudiante todas las mañanas ir a la parada del autobús y que el autobús cada vez aparezca a una hora distinta, o que el conductor cuando suba pues no sea un tío agradable. Pregunto, por ignorancia total, ¿ya son como los autobuses en Ginebra que tienen un letrero en la parada y que dice 4:12 de la tarde y son las 4 y no sé cómo le hacen, el maldito autobús llega a 4:12? ¿Es lo que me estás diciendo? Sí, más allá, ya no es solamente eso, es que lo tienes vía tu aplicación. Tú tienes tu teléfono y te dice exactamente cuándo va a pasar el autobús. No es cierto. Sí. Bueno, seguimos con las sorpresas. ¿Cómo podemos pagar? Fíjense nada más. ¿Por qué sacan esta aplicación? Llegan con mucho gusto. La aplicación toma bombón. Algo que me calla la boca y no lo puedo creer. Aquí están los horarios en esta parada de a qué horas viene el siguiente autobús. El autobús número 21 viene en 1 minuto, el autobús 32 en 5, el 22 en 6. Ahora resulta que también puedo escoger en qué autobús subirme. Y me están diciendo que muy pronto esta aplicación también va a decir cuántos pasajeros hay en cada autobús, y entonces yo tomaré la decisión si me espero 5 minutos y tomo el otro porque está menos lleno, o al revés. ¿Qué les parece? Hay una herramienta muy importante tecnológica que se llama el SAE. El SAE es por GPS, pues tienes controlado dónde va el autobús y eso se conecta pues con las paradas y manda información y tú puedes saber en cada momento, pues por ejemplo, tú puedes estar desayunando en tu casa y me dice, mira, el autobús que va a llegar a las 8:12, con lo cual tú sabes exactamente a qué hora te bajas y te subes en tu autobús. Eso es calidad de vida. Es un sector mucho más tecnificado de lo que parece. Esto no es comprar una caja con ruedas, poner a alguien a conducir y echarle diésel. En México sí, la Ciudad de México es una... Creo que México tiene una grandísima oportunidad, que ADO fue visionario. O sea, hace 10 años lo que visionó fue México y una gran oportunidad de mejorar la movilidad de las ciudades de una forma salvaje. Captemos el conocimiento, ¿no? Claro. Y hay que irlo mejorando. O sea, no es porque en México esté así de mal, es que España, posiblemente hace unos 20 años o 30 años, estaba así. ¿Dónde está la clave? La clave es que la administración tiene que darse cuenta del potencial que tiene el transporte, la movilidad, para mejorar la vida de sus votantes al final. A ver, la Ciudad de México tiene un transporte, primero tiene un problema muy serio, y es que está colapsado. Claro. Es enorme, es una ciudad que ya puedes poner el transporte que te dé la gana, que estará colapsado, ¿no? Con lo cual tiene un problema muy importante, ¿vale? Yo creo, y nosotros ya estamos trabajando en varios proyectos, sabes que estamos en Querétaro, en Aguascalientes. Ya están. Estamos ya entrando, estamos ya en esas ciudades, ya estamos empezando, y estamos empezando con un montón de problemas. El gran cambio que necesita México es darse cuenta
de que hay que invertir en un transporte para las ciudades de calidad porque tiene rédito, o sea, realmente cambia la vida de la gente. Y cuando tú cambias la vida de la gente, te votan. ¿Tú sabes cuál es el promedio en México de transporte? ¿Cuánto? 2 horas a 2 horas y cuarto de ida y de regreso otras 2. Sí. Y yo insisto que está muy saturado. Y yo llevo pues 10 años yendo 6 veces al año a México. Sí. Y de verdad que yo he visto una transición. Los autobuses que hay en los BRTs, que son las líneas, ¿cómo se llama? El Metrobús. El Metrobús. Ha crecido muchísimo el Metrobús. A mí me parece que es un caso de éxito. Insisto, el problema que hay es que es una ciudad tremendamente grande. Es que es brutal, ¿no? Tiene muchos problemas en ese sentido, ¿no? Pero sí que ha avanzado. Tiene mucho que recorrer, ¿eh? Y no solamente Ciudad de México. El resto del país... Mira, nosotros en España hay las ciudades más grandes que hay, que son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga, las 5 mayores, son empresas públicas, son del propio municipio, ¿vale? Las siguientes más grandes las operamos nosotros, que es un contrato con una empresa, ¿no? Pues Zaragoza son 700.000 habitantes. En México, ¿cuántas ciudades hay de más de 700.000 habitantes? 20, 25, Fácil, 30. Fácil. La oportunidad que tiene Mobility ADO y la oportunidad que tiene México de mejorar la movilidad de sus ciudadanos es espectacular. Cuando tú te das cuenta, cuando tú asumes y te das cuenta que el transporte, que la movilidad es un servicio básico y que es muy útil para la ciudadanía, entonces empiezas a construir. Cuando tú tienes un transporte urbano, lo lógico es que se lo des a una sola empresa, porque en el fondo se lo estás cediendo, lo verás mañana en Zaragoza. ¿Qué es movilidad frente a operar autobuses? Es que nosotros somos el socio del ayuntamiento para gestionar la movilidad de la ciudad. No solamente conducimos autobuses, es que le analizamos cómo se está moviendo la ciudad, cómo tiene que remodelar la red de transportes, cuál es el futuro. Mañana vas a ver un proyecto que estamos haciendo allí de vehículo autónomo. Estamos investigando ya sobre cómo automatizar la conducción de los autobuses, para ver lo que todos creemos que es que un coche se mueva solo. Sí. Pero hay un montón de mecanismos que se pueden automatizar. ¿Ya están trabajando en eso? Sí, claro. Pero estamos trabajando porque somos el socio de la administración para eso. Porque el Ayuntamiento de Zaragoza lo que yo quiero es que tenga el mejor transporte hoy, pero además ayudarle a tomar las decisiones que construirán el Zaragoza de dentro de 20 años. Mañana pasado vamos a ir a visitar un autobús de hidrógeno. Sí. Ahora estoy con Alejandro Las. Él es el gerente de mantenimiento de Mobility ADO. Hola, Alejandro. Hola, ¿cómo estás? No entiendo nada. ¿Qué es esto? ¿No es gasolina? No. ¿Qué tipo de autobús es este y qué están reinventando ustedes? Aquí tenemos una estación de servicio que suministra hidrógeno, que es el combustible que utiliza nuestro autobús eléctrico propulsado a través de hidrógeno. ¿Cómo a través de hidrógeno? Sí, el hidrógeno lo usamos como combustible. Lo hacemos pasar por una pila y a través de electrólisis generamos la electricidad en el momento en el que la necesitamos para consumirla en la tracción del vehículo. Y limpio el ambiente, supongo. También, emisiones cero. Por el tubo de escape de este vehículo solo sale agua. Agua que podríamos poner en un vaso y beber. ¿Tanto así? Así es. ¿Cómo se carga? Enséñame cómo cargan. Aquí tenemos una unidad de compresión, de distribución. Sí. ¿Vale? Generamos el hidrógeno, nos llega corriente eléctrica, una corriente eléctrica que está certificada, que es de origen renovable, la hacemos pasar por un electrolizador que genera hidrógeno y oxígeno. Separa las moléculas del agua en oxígeno por un lado. ¿En serio, Sí. Alejandro? El hidrógeno lo almacenamos, lo comprimimos y lo reservamos. Cuando el autobús tiene poco combustible, pasa y lo repostamos. A ver, enséñanos un poco. Mira. ¿Puedes? Ok. Nuestra pistola, que es una pistola especial para hidrógeno, que no pesa nada, como puedes ver. Conectamos, la pistola lee la información del vehículo y una vez se han entendido los procesos de comunicación, empieza el suministro de hidrógeno. Ah, ¿no tienes que echar esto como gasolina? Eso es. Así. Claro. No lo puedo creer. Sí. Con 9 minutos, 350 kilómetros de autonomía en versión urbana. Qué bárbaro. Me gustan dos cosas mucho. Ya no el uso de gasolina, ya no el uso de contaminantes como consecuencia.
y lo limpio, ¿no? O sea, el pensamiento de que este planeta debe estar limpio ya. Teniendo en el foco que las ciudades sean más respetuosas con el medio ambiente y que haya crecimiento y que al mismo tiempo sostenibilidad. Una de las decisiones más complicadas que tiene nuestro cliente, que es la administración, es hacia dónde va a ir con la tecnología de los autobuses. Ajá. Un autobús es una máquina, se parece más a una máquina que a un coche. ¿Por qué? Porque tiene que estar 16 horas al día trabajando en una ciudad durante 15 años, ¿no? Luego se gestiona como una máquina y es una inversión muy potente. Si un ayuntamiento toma la decisión de comprar un autobús que le tiene que durar 15 años y se equivoca, estás fregado, ¿no? Porque has invertido una ¿Pero cosa muy cómo te cara. equivocarías? Pues imagínate que compras hoy autobuses diésel y pasado mañana la mejor tecnología es la del hidrógeno o la eléctrica. Claro. ¿Qué haces ¿Y qué durante haces? 13 años más? Claro. ¿No? Pues Claro. una de las labores más importantes que hacemos nosotros es investigar cuáles van a ser las tecnologías del futuro para poder asesorar sobre esa estrategia a nuestros clientes, ¿no? De hecho, tenemos una persona responsable que está aquí en España, pero es responsable para todo Mobility ADO de la transición energética. Hemos hecho nuestro laboratorio y hemos probado autobuses de todo tipo. Bien, amigos, estamos en la oficina ahora de don Eloy Fernández. Eloy es el director, yo diría director regional de Madrid y Salamanca, ¿verdad? Un experto en lo que es la movilidad, y yo quiero dirigirme mucho al tema contigo. ¿Cómo le hacen con un autobús? Un autobús que hacía laboratorio, obviamente no tienen. Se llama BusLab. Bus de bus y lab de laboratorio. ¿Tienen? Lo tenemos. Yo lo decía de broma. No, para ver y testar cómo mejoramos el servicio. Porque en un autobús es posible seguir mejorando el servicio. Y aquí hay pues, varios inventarios de proyectos de todo tipo. Uno de los transportes más accesibles que hay es el autobús aquí en Madrid. Cuando creí que eso era todo, me encontré con este botón para personas con discapacidad. Miren esta puerta y lo que va a pasar. Aprieto este botón, el chofer recibe la señal, me hace el favor de abrir la puerta y ¿qué creen? Que necesito que me pongan una rampa, como lo están haciendo, me van a abrir la puerta con la silla de ruedas. Me coloco y el señor ya me ve que estoy instalado y me cierra toda la rampa y las puertas. Así de fácil, ¿eh? Y uno de los avances que hemos puesto en los autobuses que estamos probando es para que se le diga a esa persona que es ciega, pues tú coges tu móvil y te dice en qué línea vas y por dónde vas. Que tenemos un WhatsApp para que el cliente se pueda comunicar con nosotros, o una operadora virtual con reconocimiento de voz natural e inteligencia artificial. Toma ya. Te da un servicio y te informa de los horarios de las líneas, 365 días al año, 24 horas. De la prioridad semafórica, que se te abran al transporte público los semáforos respetando al peatón. Gestión de los objetos perdidos. Cuando se te pierde, fíjate, cuando se te pierde algo en el autobús. A todo mundo se le pierde en el autobús, claro. Te pueden imaginar lo que se pierde aquí las cosas. Mira, a ver, yo les voy a decir algo al público. Tanto que hacen en un autobús, no me lo hubiera imaginado nunca, ¿eh? Porque nunca ha pasado. No, porque un autobús de laboratorio, dices, no es cierto, no, qué bárbaros. Como dice mi abuelo, cada día se aprende algo nuevo, que es fundamental. Ese es nuestro objetivo. Eloy, muchas gracias. Estás metido en un mundo de un cambio tecnológico muy importante. ¿Ha cambiado tu vida? A ver, yo creo que ha cambiado la vida de todos. Ha cambiado la vida de todos, porque desde el punto de vista empresarial, esto ya no es producir kilómetros de autobús, ¿no? Hoy por hoy conducir o producir kilómetros de autobús, digamos que es casi un commodity, lo puede hacer cualquiera, ¿no? Ajá. La clave es, insisto, es cómo ser el socio ideal de la administración para gestionar la movilidad. Y movilidad no solo autobús. Entre otras cosas, estarás viendo cómo operamos cualquier otro modo de transporte, ¿no?
Porque nuestra aspiración no es decirle a una administración, no, yo te voy a hacer kilómetros de autobús, si quieres otra cosa es tu problema. Yo vengo aquí a solucionarte un problema de movilidad. Y si el problema de movilidad requiere tranvías, serán tranvías. Si requiere autobús, será autobús. Si es una mezcla de tranvía-autobús, como vamos a ver estos días, pues será una mezcla. Si son bicicletas, bicicletas, ¿no? Eso es lo que nos ha cambiado. Lo que ha cambiado radicalmente es que nosotros somos ahora mismo un socio de la administración para gestionar movilidad. ¿Y eso qué requiere? Requiere, en el corto plazo, hoy, dar la mejor movilidad que podamos a nuestros ciudadanos, pero a la vez estar pensando en cómo irla mejorando de forma continua. De ahí lo de la investigación y desarrollo que hablabas, ¿no? En México estamos teniendo proyectos muy interesantes. Me gustó mucho esta primera parte. Me dejaste con mucha reflexión y me dejaste mucha tarea, pero bueno. En serio, yo creo que hay un potencial para llevar cosas a México espectacular. Para convencer a la administración de que hay mucho valor para sus ciudadanos entre un buen transporte, necesitan verlo. Seguro. Porque si no, lo que ven es, insisto, en la mayoría de las ciudades de México tienes yo digo que para que el transporte sea estable necesita ser bueno para los usuarios, para la administración, para el empresario. Seguro. Y para los conductores. Sin duda. Si uno de esos falla, entonces ¿qué nos encontramos en algunos sitios? Pues que en muchos sitios lo que nos encontramos es que a la administración le cuesta poner dinero porque no está visualizando el retorno que va a tener. Retorno político, ¿eh? Este programa va a ayudar mucho. Muchas gracias, Valentín. ¿Y de qué te hablo mañana? Déjamelo a mí, tú no te preocupes. Bien, amigos, nos vemos mañana. Mañana estaremos en Zaragoza. Vamos a ver de todos los ejemplos que nos ha dicho Valentín. Ya me estoy divirtiendo mucho. Familia Tipical, nos encontramos aquí enfrentito del icono más importante de Zaragoza. Es la Basílica de la Virgen del Pilar. Es la madre de todos los españoles. Y aquí enfrentito me encuentro con Guillermo Ríos, que es el director del área de Zaragoza para Mobility ADO. Guillermo, bienvenido primero. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Zaragoza es un ícono para ustedes, ¿no? De hecho, es la operación de transporte urbano más grande que operamos y es la operación de transporte urbano de gestión indirecta más grande de España. Es una operación que es muy intensiva, con un nivel de calidad en cuanto a frecuencia muy alta. Y después la operación está focalizada hacia el cliente, en los pequeños detalles, pero donde tienes que aportar valor es en la fiabilidad del servicio, en la seguridad del servicio, en la accesibilidad, en cuanto al cómo ir de un sitio a otro, cómo utilizar los diferentes medios de pagos. Tenemos esta tarjeta que es un abono. Bueno, yo le puse a la mejor 40 euros al mes. Saludo a don Vicente. Ya pagué. No quiero este abono porque soy mayor de edad, que sí lo soy. ¿Cómo estamos, don Vicente? Y don Vicente no me cobra un céntimo. Todo gratis para adultos mayores. O puedo tener esta credencial en que me aboné un mes aproximadamente y voy descargando cada vez que me subo al autobús. Saludo a don Vicente, le digo muchas gracias y nos vamos. O sea, no hay excusa, nadie paga en efectivo, está desapareciendo cada día más el dinero en efectivo y miren qué autobuses. Luego se los enseño. ¿Qué tan complicado ha sido ajustar y hacer este tipo de programas? Sí, aquí hay varios planos dentro de esta transición, ¿no? Hay una parte que tiene que ver más con el impacto que generamos en el entorno en el que estamos, y esto es lo que es la transición energética. Hemos pasado de unos vehículos diésel. Después de estos vehículos diésel se introdujeron vehículos híbridos, al salto que hemos dado ahora, que es vehículos eléctricos. El vehículo eléctrico es un salto mayor porque no solo cambia el vehículo, sino que hay que montar toda una infraestructura. Se ha montado una red de alta tensión para llegar la potencia necesaria al punto de nuestras instalaciones, y después montar en las instalaciones todo un sistema de carga para que todas las noches, cuando lleguen los coches, los pantógrafos puedan cargar los coches y al día siguiente... Se llaman pantógrafos. Pantógrafos. Y en nuestro caso son invertidos porque no van en el coche, están en la instalación. Caigan, carguen el coche y por la mañana ya puedan salir bien. Este es el cambio más importante hacia el vehículo eléctrico.
aporta un tema muy importante en cuanto a impacto de contaminación local. Con esto se ha ganado una gran experiencia en cuanto a conocimiento, porque era el primer proyecto de esta envergadura que se iniciaba en España. Por otro lado, está toda la evolución que ha habido en cuanto a la eficiencia del servicio. El servicio, no olvidemos que tiene que ser lo más eficiente posible. Claro. Esa es la clave. Y dentro de todo hay un proyecto muy innovador que comentabas, que es el llamado DigiCity. Bueno, vamos a hablar del futuro. Estamos en este autobús que es, digamos, hasta ahorita de todo lo que hemos visto, el más tecnológico. Este autobús está diseñado para que en un futuro, no sabemos cuándo, pueda ser absolutamente autónomo y no necesariamente tenga que tener un conductor. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. La computadora le va a decir al autobús cómo comportarse de una manera autónoma. Si ve un hoyo, la computadora va a mover el volante para evitar el hoyo. Si ve que hay un choque, va a frenar automáticamente y lo va a detectar. Si hay un embotellamiento, la computadora dará instrucciones al volante y al autobús para que evite todo lo que es el tráfico y llegue más rápido. Estamos hablando en el presente de un futuro que, según los analistas de Mobility ADO, en 10 años debería estar funcionando. Nada más les quiero enseñar hasta dónde ya llega la investigación de Mobility ADO y a dónde nos va a llevar el futuro. Se van a estudiar muchos subproductos: automatización del vehículo, eficiencia energética, mayores niveles de seguridad, mayores niveles de confort. Guillermo, ¿algo que quieres agregar? Zaragoza es verdad que es un sitio muy innovador, que es verdad que también por parte de la corporación local, ¿no?, del ayuntamiento, siempre impulsan y están abiertos a que podamos llevar proyectos nuevos. Y bueno, eso facilita, es decir, se da en Zaragoza un entorno muy propicio a innovar. Es un ejemplo la ciudad de Zaragoza en cuanto al transporte público. Ha sido una experiencia maravillosa conocerte, venir a Zaragoza. Ha sido un placer. Guillermo, mil gracias. Y que sigan los éxitos. Muy agradecidos nosotros que hayáis venido a conocer nuestro trabajo. Son súper consentidos por el público aquí en Zaragoza, que tienen además una relación fantástica con el ayuntamiento. Ayer que me dijiste lo importante que era la relación con el ayuntamiento, es muy importante y muy buena suerte tener esa colaboración, ¿o no? Has visto la luz, no has descubierto el mundo de la movilidad. Exacto. Lo más importante es entender que nosotros somos el socio de la administración para gestionar un servicio básico, que es la movilidad, ¿no? Y esa es la clave. Estamos aquí para ser el mejor asesor del Ayuntamiento de Zaragoza, en este caso, para ayudarle a gestionar la movilidad de hoy y construir la movilidad del futuro. ¿Cómo piensan los políticos cuando concesionan a una empresa del sector privado el transporte público? ¿Qué pasa en sus cabezas y por qué lo hacen? Cuando nosotros vamos a un concurso, no es solamente el político. Detrás de los políticos está todo el equipo técnico del ayuntamiento. El político no puede decidir él lo que quiere hacer solo, ¿no? El político lo que va a ayudar, lo que va a hacer es la visión estratégica de hacia dónde quiere que vaya la ciudad. Por ejemplo, aquí en Zaragoza, el ayuntamiento ha tenido una visión muy innovadora de hacia dónde quiere que vaya, la visión de convertir todos los autobuses en autobuses eléctricos, digitalizar, ¿no? Esa es la parte que tienen. Luego eso se traduce en un concurso, en un documento, y hay unas reglas en las que se presentan todos los y el que mejor tiene mejor oferta, pues adjudica el contrato. Conoces muy bien México. ¿Tu percepción es que los gobernadores, los alcaldes, pudieran privatizar el servicio público o no? El primer paso para todo esto es darse cuenta, asumir que el transporte público es un servicio básico. Claro. En el momento en que un político, por ejemplo, en México decide, oye, yo soy consciente de que
si en mi ciudad ponemos un sistema de movilidad como Dios manda, y bueno, va a mejorar la vida de la gente de mi ciudad. ¿Qué hacemos? Y ahí es donde nosotros podemos asesorarle y podemos decirle, podemos explicarle nuestra experiencia e incluso enseñárselo. En las más de 40 ciudades, por ejemplo, que operamos en España, cuáles son los pasos que hay que hacer. ¿Ustedes pondrían el transporte nuevo? O sea, es dentro de sus obligaciones. La primera fase yo creo que es, si un ayuntamiento decide que quiere un transporte, es, oye, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo mejor que necesita la ciudad? Y nosotros ahí tenemos, dentro de nuestra propia casa, dentro de Mobility ADO, tenemos un equipo de consultoría. Es la mejor consultora de transportes, o de las mejores consultoras de transportes las tenemos nosotros dentro de nuestra compañía, ¿no? Ah, ya, ok. Tenemos expertos en demanda, expertos en análisis de oferta, expertos en transición energética. Entonces, con eso le podemos decir, lo mejor, lo que necesita tu ciudad es esto. Ahora, para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos esta serie de cosas. Necesitamos, pues, que cuesta dinero, ¿no? Porque cuesta este dinero, porque hay que poner estas reglas. Es muy importante. Por eso dices tú que nos llevamos muy bien con la administración. Es que es clave, es que si no, no funciona. Porque tenemos que ser partners de un proyecto. Entonces, los dos tenemos que compartir la misma visión de ese proyecto y tener claro cuáles son los compromisos y las obligaciones de cada uno de nosotros para que se cumplan. Y que llegue al consumidor. Claro. El público tendría autobuses nuevos. Esto no es un tema simplemente de autobuses. No. Si tú no diseñas un buen sistema de movilidad y lo único que haces es poner autobuses nuevos para hacer lo mismo que se hacía antes, No, fracasas. tienes razón. Fracasas. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es, hay que hacer un buen análisis para entender qué necesidades tiene la gente. Si tú pones unos autobuses nuevos que hacen unos trayectos que no son los que necesita la gente, no te sirve No para nada. sirve nada, claro. Entonces hay que combinarlo todo. Hay que hacer, como te digo yo, esa primera fase es la fase de diseñar con la administración, oye, ¿qué queremos? ¿Cuál es el mejor sistema de movilidad que necesita esta ciudad? Y esa fase hay que hacerla muy bien. Entre otras cosas porque hay que cuantificar cuánto cuesta. Y hay que negociar entre las partes, oye, ¿y qué vas a hacer tú y a qué te vas a comprometer? ¿Y qué voy a hacer yo y a qué me voy a comprometer? Y luego hay que ser firme en eso. A ver, yo vine aquí sin saber qué es mobility, ¿ok? Digo, yo sí sabía lo que era mobility, pero no me imaginé todo lo que... Y te vas a volver siendo el mejor embajador. Sin duda, hoy voy a ser un gran publicista de ustedes. Yo no estoy seguro que los gobernantes en general que entenderían la necesidad de por qué privatizarla. Si no es nuestra responsabilidad, es ser capaz de visibilizárselo, ¿no? Y de enseñarle con las experiencias que tenemos, enseñarles un Zaragoza. Más de un gobernante de México ha venido aquí a Zaragoza a ver esta experiencia. Hayan venido. Sí, quizás es una de las mejores formas de verlo, ¿no? Tú fíjate, Zaragoza tiene 700.000 habitantes. Hacemos 400.000 viajes todos los días. Casi la mitad de la población se mueve con nosotros todos los días. Claro, más. ¿Qué dato más duro pues buscar para un gobernante que diga, ostras, si yo monto un transporte como el de Zaragoza, la mitad de la ciudad va a querer viajar en este sistema y además muy contento? ¿Qué autobuses tienes? Bueno, no pues, tienes, qué bárbaro. Por eso muchas veces Qué bárbaro. estamos dando pasos interesantes, de verdad. Creo que Mobility ADO es la mejor empresa que hay para conseguir transformar México para tener una movilidad espectacular. ¿Cuál es mi sensación? Ustedes inventaron una nueva categoría de transporte. El ejemplo lo vas a ver en Granada y es, nosotros no somos operadores de autobuses. Claro. En Zaragoza nosotros trabajamos integradamente el tranvía y el autobús. ¿Por qué? Porque era la mejor solución para la ciudad. El tranvía manejado por Mobility ADO, miren qué belleza, qué modernismo, y también el autobús ecológico eléctrico. Nuestro equipo está continuamente analizando la movilidad de la ciudad para hacerle propuestas a la administración. Nosotros decimos que el ciclo de la movilidad, que es para lo que trabajamos, es evaluar, diseñar y operar. Y evaluar es continuamente estar evaluando qué necesidades de movilidad tiene la ciudad para, como tú bien dices, diseñar la mejor solución para ese problema y luego operarlo. Entonces te pongo un ejemplo. Pues nosotros estamos identificando que se está construyendo un hospital en un barrio. ¿Qué hace nuestro equipo? Analizar cómo va a variar
la movilidad de la ciudad por ese hospital, porque habrá gente que en vez de ir a otro hospital va a pasar a moverse a no sé dónde, con lo cual pasarán los viajeros de esta línea a esta otra. Tenemos incluso herramientas tecnológicas que hacen eso y que mapean en función de las variaciones cómo va a cambiar la movilidad. Te dejo ir, Valentín. Muchas gracias. Placer. Nos vemos mañana en Granada. Amigos, tal como quedamos, nos encontramos en la ciudad o en una de las ciudades más bellas del mundo, Granada. Atrás de mí está la Alhambra, que sin duda es, en primer lugar, Patrimonio de la Humanidad, nombrada por UNESCO hace más de 20 años. Y vemos esta belleza de ciudad y este monumento que es histórico. Nos encontramos aquí con el director general de Mobility ADO, Paco Roldán, en la cual yo te tengo la primera pregunta y además bienvenido y gracias por todas las atenciones que han tenido con nosotros. ¿Por qué en Granada el sistema colectivo del metro en lugar de autobuses como el resto de España con Mobility? Aquí en Granada tenemos 15 trenes. Estamos en el puesto central del metro de Granada. Es la zona, el corazón, se puede decir, de todo el sistema. De nuestras instalaciones de metro se puede decir, el cerebro de donde gestionamos y controlamos todos los movimientos que tenemos de nuestros metros. Es decir, realmente desde aquí estamos controlando todos los tiempos en tiempo real de cada uno de los servicios que tenemos, vamos viendo las circulaciones de cada uno de los trenes, así como vamos controlando todas las estaciones, vamos controlando cómo se va fluyendo todo el movimiento de personas a través de toda la línea y además tenemos nuestros compañeros que están pues controlando, unos controlan la parte de tráfico de todos los movimientos de los trenes, otro compañero está comprobando todas las incidencias y todas las sugerencias que llaman también los usuarios desde las paradas para estar dando el mejor servicio en todo momento durante las 24 horas. Y hay una sorpresa, hay una estación de metro que es mágica, muy mágica. Aquí estamos entrando a la estación del metro más bonita y más premiada en Europa. Es Paco el que nos va a hacer el favor de explicarnos cuál es la magia de esta entrada. Paquito, a tus órdenes. Tenemos la gran suerte de gestionar esta estación. Una de las estaciones, pues como bien has dicho, de las más bonitas de Europa, basándose en esa Alcázar de Algeciras, en ese palacio árabe. Ven un castillo pequeño que tiene la punta. Paco nos estaba explicando que la alberca llegaba hasta aquí. El arquitecto que construyó esta estación respetó lo que es la piscina del famoso emperador árabe. Paco. Aquí es donde se ve realmente esa profesionalidad, esa dulzura que tuvo este arquitecto en este diseño de esta estación tan bonita, de preservar lo que es la parte antigua, la parte árabe, y ver toda la parte que ha conservado todo lo que se ha podido encontrar en las excavaciones. Está muy linda, muy linda. Vamos a ver cómo mezclamos la época arábiga con el modernismo de este sistema del metro, que va a estar bien interesante. Si ven, está llegando uno al lado izquierdo y otro al lado derecho. Mobility ADO hemos querido hacer es la puntualidad y la fiabilidad, es decir, es uno de los pilares que tenemos que tener nosotros en esta explotación. Pues muy bien. Fíjate cómo salen los dos a la vez. Ya salen a la vez. Todo es sincronizado. Un sabor en la compañía. Pienso que pertenecer a Mobility ADO, pertenecer a México, yo creo que también es otra de las cosas que nos engrandece, ¿no? Es decir, pertenecemos a esa parte de México que está cerquita porque ya no hay distancia. No, ya no hay fronteras, ya no. No, para nosotros estamos en Atypical muy orgullosos porque ustedes son el primer programa del Orgullo de México.
Y bueno, qué mejor ejemplo de estar aquí con ustedes, que nos hayan atendido fantástico. Gracias, Paco. Nada. ¿A dónde van? Porque también ya me lo dijiste ayer, pero yo quiero, es que es bien importante. Me dijiste algo que me encantó. Mientras sea movilidad, Avanza y Mobility lo van a tener, ya sea bicicleta, ya sea lo que sea necesario, según el movimiento y el tráfico en cada ciudad. Claro. Eso me gustó. Claro. Me gustó mucho. Si la herramienta es el autobús hoy, pues será el autobús. Pero si mañana es los drones o helicópteros o patinetes o tranvías, pues serán. Pero los fierros son un medio para el trabajo que realmente queremos, que es cumplir la necesidad de nuestro cliente, que es moverse. Tú has estado metido con posibles clientes en México. Han venido gobernadores. ¿Crees que el sueño de tener una movilidad como la tienen en España, en México y sobre todo como yo vivo en la Ciudad de México, ¿se puede hacer ese sueño realidad o es muy difícil porque los gobiernos Yo soy son... súper optimista, de verdad. O sea, creo que el tema, creo que va a pasar. No es tanto el si va a pasar como el cuándo va a pasar. Porque es un hecho, o sea, la sociedad, y México no es una excepción, está concentrando la población en las ciudades. Y es una necesidad, el servicio básico de la movilidad cada vez va a ser más necesario, ¿no? Entonces va a pasar. Es verdad que México tiene que avanzar en una serie de cosas que son muy importantes para ello, ¿vale? Fundamentalmente lo primero es darse cuenta del valor para los ciudadanos de una buena movilidad. Que el transporte, como te comentaba antes, el transporte no lo utiliza el que no tiene otra alternativa. ¿Por qué es eso? Porque es un transporte muy bueno de calidad y mejora la calidad de vida de la gente. Eso es el primer paso que se tiene que dar cuenta la Administración en México. Y luego lo segundo es que para que ese sistema sea estable necesitamos que las reglas del juego sean estables. Y si hemos acordado un contrato, hemos acordado una forma de proceder, se tienen que cumplir las cosas por parte del operador y por parte de la Administración. Si no, se deshace. México es un país muy grande, con un talento espectacular, y yo creo que hay casos de todo, ¿no? Nosotros estamos... El reto es muy grande, ¿eh? Porque hay que cambiar la cultura, hay que cambiar las leyes. Entonces, el reto es espectacular. Pero lo primero es que tenemos el compromiso. Mobility ADO lo tiene clarísimo y nuestro director general tiene una visión muy clara y que yo apoyo 100%. Y segundo, tenemos la pasión. Sí la tienen. Tenemos las ganas. Luego esto va a pasar sí o sí. Sí la tienen y se comunicó. Yo te quiero dar las gracias por todo lo que nos han atendido, cómo nos han tratado, lo identificado que me sentí contigo como empresario. Igualmente, Carlos. Gracias por ser los padrinos de este nuevo programa Orgullo de México. Qué bien. Esperamos poderle transmitir a nuestro público en Atypical cuántos empresarios y cuántas empresas exitosas mexicanas nos representan en el mundo, y eso... Y hay que transmitirle cuántos españoles estamos orgullosos de ser mexicanos. Muchísimos, muchísimos. Somos hermanos y feliz de la vida. Familia Atypical, hemos terminado. Les dejo esta bonita postal con la fuente de Neptuno, atrás el Museo del Prado, y espero de verdad que este primer programa de Orgullo de México les haya llenado de mucho orgullo que empresas como ADO han hecho para expandirse en el mundo. Vamos a tener más compañías, vamos a tener más empresarios que nos han dado un enorme prestigio para que ustedes lo conozcan, y también espero que muchos pequeños y medianos empresarios que forman la familia Atypical se hayan inspirado con ADO, se hayan dado cuenta que nada es imposible y que solamente hay que creer, hay que crear para crecer. Amigos, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en España. Les prometo que vamos a seguir trayendo más programas como Orgullo de México para que México sea mejor cada día. A todos ustedes, gracias por vernos, recomiéndenos, los quiero mucho. ¡Casa!